Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta última parte de su formación del bachillerato teológico en el sexto cuatrimestre. Estamos hablando de el módulo uno y es un privilegio volver a recibir al pastor Rafa, el pastor Rafa Olivares. Pastor, bienvenido. Gracias a Dios por tu vida. Eh, es tu tiempo. Adelante, paz. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Bueno, el pastor Israel ya me presentó. A los que no me conocen, soy Rafael Olivares y pues vamos a ver esta, esta materia que es la teología de la religión. Y pues vamos a ver, ya se vio la parte uno. Vamos a ver la parte 2 y vamos a seguir en nuestro estudio de algunas de las creencias eh, que hay en nuestro mundo, ¿ok? Porque es importante que nosotros conozcamos todo esto, porque nos ayuda para comprender, para poder compartir y pues para poder desarrollarnos como creyentes, ¿ok? Así que me pongo a sus órdenes, cualquier duda o aclaración, estamos a la orden, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver el tema de el judaísmo. Va a ser nuestra entrada en esta materia y vamos a hablar acerca del judaísmo, ¿ok? Y quisiera iniciar con, con un versículo donde el apóstol Pablo eh, habla acerca de esta nación de la cual él era parte y podemos ver algo que ardía en el corazón del apóstol Pablo. Estoy hablando de Romanos 10:1, donde la escritura nos dice a la letra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando hablamos de los judíos, estamos hablando del pueblo de Israel. Y Pablo en este libro de Romanos nos habla de lo que había en el corazón, un anhelo en su corazón, algo que ardía en su corazón. Él ya conocía la salvación, él ya había encontrado el camino, pero había un ardor de corazón por su pueblo, por su nación, por Israel, para salvación. Entonces, sumamente importante que nosotros conozcamos a los judíos, que nosotros conozcamos quiénes son ellos, que nosotros conozcamos sus aspectos históricos, que nosotros conozcamos su situación espiritual incluso, su doctrina, ¿ok? Todo esto son puntos importantes porque, no sé, alguna vez en nuestro caminar encontraremos gente de esta creencia y de hecho el cristianismo que nosotros profesamos viene, bueno, del pueblo judío. Somos nuestras creencias son así, son judeocristianas. Entonces es importante que nosotros como creyentes conozcamos el judaísmo. Entonces, viendo el anhelo que había en el corazón de Pablo y la oración continua que Dios tenía, que tenía Dios Pablo por Israel, era para que Israel fuera salvo. Él entendía que aunque era el pueblo de Dios, ellos necesitaban a Cristo como Salvador. Ahora vamos a ver un poco acerca de sus aspectos históricos. Ya dijimos que Israel, los judíos, es el pueblo escogido de Dios. Todos lo sabemos. Y podemos hacernos una pregunta, o más bien no una pregunta, sino podemos hacer una declaración: ¿cuánto debe el mundo a los judíos? Por ejemplo, las leyes de muchos países se basan en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, y Moisés era parte del pueblo judío. Incluso, eso es muchos países basan sus leyes en los 10 mandamientos. Otra también, la palabra que tú y yo leemos cada día para nuestra dirección, nuestra alimentación espiritual y nuestra comunión con Dios,
se la debemos a los judíos, porque los que escribieron el Antiguo Testamento fueron judíos. Y el Nuevo, en excepción de Lucas, fueron judíos. Ahora, por medio del pueblo judío, recibimos al Salvador del mundo. Se encarnó, Dios se encarnó se encarnó en un hombre y nació como judío, del linaje real de David. Entonces, desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, los judíos han sido el pueblo escogido de Dios. A pesar de sus caídas nacionales, siempre un núcleo ha permanecido fiel al pacto con el Dios verdadero. Entonces, a través de los siglos, ellos han recibido y conservado por escrito y compartieron con todo el mundo la revelación de Dios. Sabemos, o la historia nos narra, que el pueblo judío ha sido esparcido por todo el mundo en el cautiverio. Y por el comercio abandonaron la idolatría que había ocasionado la caída de su pueblo. Se diseminaron entre las naciones, ¿ok? Y enseñaron entre las naciones el concepto de un Dios soberano. Es increíble cómo el libro de Daniel nos muestra cómo el pueblo de Babilonia fue impactado al conocer a ese Dios todopoderoso, a ese Dios soberano, al Dios de Daniel. Tanto que uno de esos reyes dijo que era necesario que él proclamara, que él publicara todas las cosas que había recibido de Dios. Entonces, del pueblo de Israel vino el Salvador prometido a esa nación. Ellos sabían y entienden que vendría el Mesías, el ungido, el Cristo, el cual era un libertador. Los judíos lo sabían, o lo saben, que restauraría a Israel a su gloria anterior y los pondría por cabeza de las naciones. Entonces, el Mesías prometido vino, pero la nación judía no lo conoció, no lo miró. Lo crucificaron creyendo que era un impostor. Sin embargo, la historia nos narra que algunos judíos se encontraron con el Cristo resucitado, dedicaron sus vidas a contarle a los demás las buenas nuevas de salvación por la fe en Cristo. Ellos fueron perseguidos, estos judíos martirizados, pero antes de su muerte llevaron el evangelio a todas las partes del mundo conocido en aquel entonces, y millares de judíos, tanto judíos como gentiles, aceptaron a Cristo. Después los gentiles, con ese espíritu misionero, bueno, llevaron el evangelio a otras partes. Así que, ¿qué pasó con la nación judía? Fue deshecha por los romanos, sufrió 19 siglos de destierro después de rechazar al Mesías, pero ahora podemos ver que que ha regresado y se han formado de nuevo como la nación de Israel. Entonces, esto es parte de los aspectos históricos del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es su situación espiritual de los judíos? Bueno, hasta el día de hoy, millones de judíos leen el Antiguo Testamento y ellos mismos oran por la venida del Mesías prometido. Muchos ya lo conocen y, como Pablo, oran por la salvación de su pueblo y esperan el retorno del Salvador de Israel, y otros ni creen en Dios. De aquí es que entramos a que los judíos hoy en día se dividen en 4 grupos principales respecto a su religión. O sea, no creamos que todos los judíos son judíos devotos o entregados a Dios. No. Los judíos se dividen en 4 grupos principales respecto a su religión.
Por ejemplo, número 1, tenemos al judío racionalista. ¿Quiénes son ellos? Estos judíos han abandonado la fe de sus padres. Ellos ya no les interesó la historia, no les interesó que venían de Abraham, no les interesó nada. Han abandonado y se han apartado de la fe de sus padres. Incluso en este grupo hay muchos agnósticos y ateos, gente que dice, yo no creo en nada, nací en una nación la cual fui crecido con los 10 mandamientos, pero hoy en día no sé si sea cierto, tengo muchas dudas y sencillamente se han dedicado a, a otras cosas. A eso se les llama judíos racionalistas. Después, número 2, tenemos al judío reformado o judío liberal. Ellos, este grupo, se ha apartado del cumplimiento estricto de su religión. Ellos son los representantes modernos de los seduceos de la época de Cristo. O sea, creen en Dios, pero es un Dios lejano. O sea, sí creen en Dios, históricamente, lo que ellos han hablado, lo que les han platicado, los que les han enseñado, pero ellos piensan que Dios está lejos, o sea, no está cerca de su pueblo, está alejado. A eso se les llama judíos reformados o liberales. Después tenemos a lo que se conoce como judíos ortodoxos. Estos judíos ortodoxos creen en el Antiguo Testamento, creen en la resurrección de los muertos, creen en el cielo, en el infierno, en el juicio final, incluso esperan la venida del Mesías. Usan el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un libro que contiene leyes civiles, leyes religiosas y comentarios sobre el Antiguo Testamento. Ellos usan el Talmud más que el mismo Antiguo Testamento. Por lo consiguiente, como son ortodoxos, no aceptan el Nuevo Testamento y creen que Jesús es un impostor. Ellos son apegados a su religión. Muchos de ellos sencillamente se dedican a estudiar. De hecho, incluso hay videos en YouTube donde colonias judías donde ellos se dedican solamente a estudiar. Y no sé si el gobierno les paga a ellos, simplemente ellos estudian, están estudiando continuamente. Son gente ortodoxa, creen en el Antiguo Testamento, en la resurrección de los muertos, creen en muchas doctrinas bíblicas, ¿ok? Pero en este caso, por ejemplo, tienen al Talmud del mismo nivel o aún mayor que lo que para ellos para nosotros es el Antiguo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento y por lo consiguiente a Jesús lo ven como un impostor. Y después de esto, el número 4 son los judíos convertidos a Jesucristo. Judíos que han sido expuestos al mensaje del Evangelio y han creído en Cristo. Han puesto su fe en el Salvador y por ello sufren persecución de parte de su pueblo, sobre todo de parte de los judíos ortodoxos. Y muchos judíos que se han convertido al Señor son atacados, son perseguidos. Pero muchos de ellos, Dios los está usando para ganar a otros para Cristo. El mismo sentir que Pablo tenía por su pueblo, estos judíos que se han convertido a Jesucristo lo tienen y están continuamente en busca de su pueblo
para que conozcan a Cristo. Entonces, esto sería su situación espiritual. Ahora, ¿qué de su doctrina? ¿Qué es lo que creen los judíos? ¿Qué es lo que ellos creen? Vamos a comparar las doctrinas, sobre todo de los judíos ortodoxos, con las creencias que a veces nosotros tenemos basadas en la Biblia. O sea, muchas de las creencias que tienen los judíos, sobre todo los ortodoxos, son parte de lo que nosotros tenemos en la Biblia porque el Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Entonces, por ejemplo, en su doctrina, ellos creen en Dios. Los judíos solo creen en la deidad de Dios el Padre. Solamente ellos dicen que es Dios el Padre. Incluso acusan a algunos cristianos de ser politeístas, adoradores de varios dioses. Puede ser que sea por la doctrina de la Trinidad que tenemos los cristianos. Y con esto citan algunos textos que afirman que Dios es uno, como Deuteronomio 6:4, ¿ok? Que a la letra dice de la siguiente manera, o si alguien lo tiene, por favor, ayúdeme con Deuteronomio 6:4 y Éxodo 23. ¿Alguien nos puede ayudar? Deuteronomio 6:4. Oye Sí. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, esa es la doctrina de ellos. Éxodo 23, por favor. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Esa es la doctrina de ellos. Ellos creen en Dios, en la deidad, en el Dios creador. ¿Ok? Entonces, al no entender la doctrina de la Trinidad, bueno, pues acusan a los cristianos de tener tres personas como tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, es aquí donde ellos, bueno, pues los cristianos, pues tenemos en un sentido también creemos como ellos, ¿ok? Creemos como ellos, creemos que Dios, el Dios de la deidad, el Padre, ¿ok? Y bueno, eh, ya más tarde veremos pues otros puntos importantes de esto, pero ellos hablan de esto precisamente, de que Dios es uno, de que la pluralidad de los nombres de Dios, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento, bueno, pues nos habla mucho acerca de esto. Entonces, es importante que entendamos que en la doctrina, en este caso de Dios, ellos creen en el Padre. ¿Ok? Ahora Jesucristo, que es el Mesías, ellos no lo aceptan. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante que también nosotros lo entendamos. ¿Ok? Permítanme un momento porque se me cerró mi documento. Permítanme un momento, ¿sí? Perdón, es que de repente se me queda pasmado esto, pero bueno, dentro de la doctrina que estamos hablando de los judíos creen en la inspiración divina del Antiguo Testamento, pero no creen
en la inspiración divina del Nuevo Testamento. Ellos creen de la misma manera que nosotros que la Biblia, que las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Que el Antiguo Testamento Dios tomó a hombres y les inspiró la palabra para dejar un testimonio de lo que él había dicho. Pero no tienen luz al ver el relato de las profecías que arrojan, la luz que arrojan las profecías sobre el Nuevo Testamento. Entendemos nosotros que el Antiguo Testamento es el complemento del Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento se cumple el Antiguo Testamento. Entonces, ellos creen de la misma manera, creen que las escrituras son inspiradas por Dios. De hecho, cuando Pablo está hablando en una de sus epístolas, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, escribiéndole a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Él no se refería a los 66 libros de la Biblia, solamente se refería al Tanakh, que es la Biblia hebrea. Pablo se refería al Tanakh, al Antiguo Testamento de nosotros. En ese entonces todavía no existía el Nuevo Testamento. Así que cuando Pablo dice, no, es en el 3:16 de su segunda carta, creo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esas escrituras se referían al Antiguo Testamento. Entonces los judíos creen en la inspiración divina del Antiguo Testamento, al soplo de Dios a través de su palabra. Eso es parte de la doctrina que ellos tienen. Solamente que ellos no dan, no dan al concepto del Nuevo Testamento, no creen en el Nuevo Testamento. Entonces, entendemos ahora nosotros, como decía hace un rato, de que el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento nos habla y nos da luz para el Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento que ahora tú y yo conocemos es el cumplimiento de lo que dijo el Antiguo Testamento. Ahora tú y yo como cristianos y como creyentes creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, pero para Pablo solamente era el Tanakh. El Tanakh es la Biblia hebrea. Pero para nosotros las escrituras son de Génesis, Apocalipsis. Pero de la misma manera, los judíos creen que todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Nosotros creemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ha sido inspirado por Dios. Entonces, los judíos creen en Dios. Dentro de la doctrina, creen en Dios. Confían en Dios. ¿Ok? Tienen a Dios como Padre, como Creador, como sustentador, pero también creen en la Biblia. Creen en el Antiguo Testamento, el Tanakh, ¿ok? Que es la Biblia hebrea, estaba compuesta de 24 libros aproximadamente y se dividía en 3. De hecho, la palabra Tanakh es un acróstico. La palabra Tanakh es la Torá, el Nevín y el Ketubín. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El Nevín son los profetas y el Ketubín son los escritos, como los salmos, como los proverbios, como el cantar de los cantares, lo que para nosotros son los libros poéticos. ¿Ok? Ellos creen en el Tanakh y en la inspiración que es palabra de Dios, que fue escrita y que fue inspirada por Dios. Ellos creen en eso firmemente, pero no dan luz al Nuevo Testamento.
Ahora, ¿qué piensan los judíos? Sería este otro punto acerca de la salvación. Bueno, los judíos creen que la salvación se obtiene por cumplir la ley mosaica y por los sacrificios dispuestos para el pecador. Y como son miembros del pueblo escogido de Dios, ellos creen que serán objeto especial de su misericordia y de su bendición. Ellos creen que vienen de los lomos de Abraham y que al cumplir la ley mosaica y estar ofreciendo continuamente los sacrificios, ellos serán objeto de misericordia y de bendición. De hecho, Pablo tuvo que aclarar esto porque los judíos romanos o los judíos, cuando llegó a Roma había muchos judíos. Y cuando Pablo empieza a expresar acerca de la ira de Dios que está sobre el hombre, los judíos pensaban que eso solamente era para los gentiles, pero que ellos la tenían librada porque venían de los lomos de Abraham. Había dichos entre los judíos que decían que Abraham iba a estar en la puerta del infierno por si acaso, de pura casualidad algún judío se colaba o algún hebreo se colaba, él los iba a tapar para que no entraran al infierno. ¿Me entienden? O sea, cosas por el estilo. Y Pablo, en su exhortación a los romanos, él les expresa que todos somos pecadores, sean judíos o sean gentiles. Tanto que en aquel versículo famoso, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente a los judíos y también a los griegos. Y él tuvo que establecerles y enseñarles que la ira de Dios estaba sobre todo ser humano, no solamente sobre los gentiles, porque ellos pensaban que por ser miembros del pueblo de Dios, Dios iba a tener un trato especial para con ellos. Entonces, ellos no importa que puedan leer la epístola a los hebreos o Isaías 53, ¿okay? Ellos no tienen el entendimiento, ellos creen que la salvación es por sencillamente cumplir la ley de Moisés y ser parte del pueblo de Dios. Hablo de un asunto nacional. Hablo de un asunto nacional de haber nacido en Israel. Y bueno, pues nosotros sabemos que nadie, con excepción de Jesús, ha podido cumplir todos los requisitos de la ley. Y como les decía, la epístola a los romanos hace ver que la salvación no viene por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por eso es que en esas epístolas, tanto en Romanos como en Gálatas, Pablo se empieza a explicar acerca de la justificación, que no era por guardar la ley, sino por el oír con fe. Que no era por hacer obras, sino como un don, era como un don de Dios. Ahora, desde la época de los apóstoles, ya nunca se ha podido ofrecer los sacrificios ordenados por expiación, pues estos se deberían hacer desde el templo, pero el templo estaba destruido. El ejército romano con el general Tito en el año 70 lo destruyó, así que quedó suspendido todo sacrificio. ¿Ok? Pero nosotros entendemos que eso ya ha sido, que los sacrificios por el pecado eran como vales o cheques contra la cuenta que sería puesta a favor de la humanidad con la muerte del Creador por su creación.
Ahora, en el año de 1967, en la guerra de 1967, los judíos tomaron posesión del monte, del templo, y desde entonces algunos han hecho preparativos para reedificar el templo, para volver a restaurar los ritos antiguos. Y esto se ha demorado para no entrar en conflicto con los árabes, porque tienen su templo ahí. Entonces, eso es parte de la situación que tienen los judíos que son el pueblo de Dios, que conocen a Dios, que son, que todo empezó, primero Dios al hablarnos en el Génesis, nos habla acerca del trato que Dios tuvo con la humanidad en general. Del capítulo 1 al capítulo 11 del Génesis, Dios habla a la humanidad en general. Pero a partir del capítulo 12 hay un parteaguas, donde Dios escoge a un hombre, donde Dios llama a un hombre. Este hombre no estaba buscando a Dios, este hombre no era fervoroso de Dios, es más, este hombre no conocía al Dios del cielo y de la tierra. Abraham vivía en Mesopotamia, era un caldeo, adoraba al sol, a la luna, era un idólatra. Pero en esas cosas de que Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere, escogió a un hombre y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A partir de ese momento, del capítulo 12:1 del Génesis, Dios aparta a un pueblo, saca a un hombre y le dice, mira el cielo, si puedes contar sus estrellas, así será tu descendencia. Será como la arena del mar. Este hombre tenía circunstancias en su vida. Era viejo, su esposa era estéril y vieja también. Pero Dios le había prometido un hijo. Es ahí donde Dios empieza a tratar. Sacó de Ur de los Caldeos a un hombre para hacer de él una nación. Es ahí donde empieza la historia de los judíos, en Génesis 12. Ahí empieza la historia de Abraham y sale de su tierra, de su parentela, aunque se llevó parte de su parentela, pero bueno, salió de la tierra y de su parentela. Y ahí empieza el trato de Dios con el pueblo que hoy conocemos como los hebreos, como los judíos. Dios empieza a tratar con ellos, empieza a tratar con este hombre, se da a conocer a este hombre, Abraham, en el afán de que se cumpliera la palabra de Dios. Sara le da una idea a Abraham para que pudiera tener un hijo con su sierva, la cual le trajo dolores de cabeza a Sara y ha traído dolores de cabeza al mundo entero, porque Abraham se metió con la esclava Agar y por causa de ese error nació un niño llamado Ismael, de donde viene todo el pueblo árabe, lo cual hasta el día de hoy se ha convertido en una piedra en el zapato para el pueblo judío. Y Dios siguió tratando. Después de eso, Abraham tiene el hijo de la promesa, Isaac. Ahora vemos en la Biblia que no se habla mucho de Isaac. De hecho, no se habla mucho de Isaac. Toca muy pocas cosas respecto a Isaac. Muchas de las cosas que le ocurrieron a Isaac fueron las mismas que le ocurrieron a Abraham. Pero después la narración bíblica nos lleva a Jacob, el nieto de Abraham. Este hombre, bueno, pues sabemos que su nombre, Jacob, era tramposo, usurpador, y hacía trampas.
Bueno, la Biblia nos narra que Jacob tuvo 12 hijos. La promesa que Dios le había dado a Abraham de que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, iba a empezar a cumplirse. Ahora inicia la historia de José y nos saltamos la historia de José hasta donde el pueblo de Dios ya que entienden que José, Dios lo llevó a Egipto para que en el tiempo de hambre el pueblo de Israel prevaleciera, porque Dios en su soberanía iba a guardar a Israel aún de la hambruna. Y Dios llevó a José a Egipto para que cuando viniera el tiempo de la hambre, el pueblo de Israel pudiera permanecer y poder cumplir el propósito con los hebreos o con los judíos. Descubren que José, el que habían vendido años antes, ahora es el segundo del faraón. Y él al reconocerlos les llama a su padre y 70 personas se trasladan del lugar donde vivían a Egipto. Ya no eran una, no eran dos, no eran tres, ya no eran las 12 tribus. Ahora cada uno había tenido hijos, ahora entraron 70 personas. La promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo se estaba cumpliendo. Después de ahí ocurre que muere el faraón que conocía a José y se desconoce al pueblo judío. Y entonces al pueblo judío empieza a ser oprimido. El pueblo judío empieza a ser presionado y entra en una situación terrible donde clamaban a Dios. Y Dios hace una promesa de un libertador que los iba a sacar de 430 años de esclavitud. 430 años donde ahora salieron millones de personas por mano de Moisés. Salieron miles de personas, miles de personas. La palabra de Dios a Abraham se estaba cumpliendo, que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Iba a ser una gran multitud. Sale el pueblo y empieza otra travesía ahora en el desierto. ¿A dónde voy con todo esto? A mostrarles cómo todo empezó. Al principio, Dios hablando en general a toda la humanidad, pero a partir de Génesis 12, empieza un parteaguas, donde ahora Dios escoge a un pueblo, mejor dicho, escoge a un hombre, para de ese hombre, para a través de la descendencia de ese hombre, traer al Salvador del mundo. Dios trajo un pueblo, Dios levantó un pueblo, una nación, le dio una tierra para que estuviera, ¿ok? El pueblo se rebeló, cayó en idolatría, cayó en desobediencia. Y así nos narra la Biblia la historia del pueblo judío. Cayeron en el cautiverio de muchos pueblos, el más famoso, el de Babilonia. Después de 800 años, donde Dios envió profetas, donde Dios envió mensajeros, para que se volvieran de sus caminos, el pueblo judío siguió en su necedad hasta que fueron cautivados, en este caso por los de Babilonia. Entonces, este es el pueblo judío que sigue siendo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que tiene a Dios, que tiene su estandarte de la estrella de David. Este pueblo que de ahí viene nuestra creencia, de ahí viene nuestra fe, de ellos viene porque somos nosotros venimos somos cristianos,
pero nuestra enseñanza es judeocristiana. Entonces, en este caso podemos decir que este es el pueblo de Dios. Muchísimas profecías se han cumplido para el pueblo de Dios. Muchísimas profecías se han cumplido a la vista del pueblo de Dios, pero ellos han rechazado muchas de ellas. Entonces, eh, permítanme porque me quedé pasmado, o sea que me quedaron pasmados, permítanme, no sé si sea a mí. Perdón, es que mi internet me está fallando un poco y quedé pasmado. No sé si me escuchan ahí, ¿sí? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, ok, ok. Muy bien, entonces, los judíos es un pueblo próspero, un pueblo que tiene la bendición de Dios, ¿ok? Un pueblo que se conoce porque es gente próspera, porque son negociantes. Entonces, ¿cómo debería ser nuestro trato con los judíos que vienen de muchas situaciones difíciles? ¿Cómo debería ser nuestro trato con ellos? Si yo un día encuentro a un judío, ¿cómo debería ser mi trato? Eso sería importante. Saber que ellos no creen en Jesús, que de hecho ellos fueron los que mataron a Jesús, aunque fueron los romanos, pero fue por culpa de ellos. De hecho, ¿cómo debería ser? Deberíamos estar agradecidos con ellos, mostrarles la gratitud porque nuestra salvación viene pues, por el pueblo judío. Perdone. Bueno, pues seguimos entonces, ¿ok? Seguimos entonces, ya vimos el origen histórico de los judíos, la travesía desde la tierra prometida que duró 40 años. En el transcurso de ella, Dios reveló los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que es el fundamento del sistema moral y legal de la religión judía. Ahora, los judíos tienen como escrituras, se los comenté hace un rato, el Talmud.
que es un grupo de libros que incluyen la Mishá, que es una codificación de la Torá, la Mishá, ¿ok? O Misná, perdón, Misná, es es una codificación de la Torá, y los Midrashim, que son principalmente devocionales. Esos son las escrituras que ellos tienen. Ahora, los judíos también tienen la ley. La ley se entiende como la tradición escrita y oral. O sea, la tradición oral era la que se pasaba de los padres a los hijos y a los nietos. El testimonio público de su fe, de todo lo que ocurrió, de todo lo que pasó en sus vidas, de cómo ellos lo narraban, y se pasaba así de generación a generación. A esto se le llama la tradición oral, pero también está la tradición escrita, donde ahora el testimonio de ellos empezó a ser escrito. Ahora, el judaísmo ortodoxo considera que toda la autoridad religiosa nace de esta revelación llamada Torá, compuesta por los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que para nosotros se llama el Pentateuco. ¿Ok? Ellos piensan que toda la revelación viene de la Torá. Cuando hablamos de la Torá, bueno, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Para ellos es la Torá, para nosotros es el Pentateuco. Ahora, la palabra Torá significa instrucción, significa ley. El término se aplica también a los 613 mandamientos, de ellos 248 positivos y 365 de ellos son negativos. Estos mandamientos que la tradición reconoce de los 5 libros de Moisés o el Pentateuco. Y este es el conjunto de leyes sociales y religiosas que lo acompañan. Ahora, según esta misma tradición, existe una ley oral que Dios transmitió a Moisés y que contiene las claves de interpretación de la ley escrita. Después de la destrucción del templo y la consiguiente desaparición del Estado judío en el año 70 después de Cristo, la tradición se codificó y se conservó a través de una compilación denominada Mishnah, cuyos 63 tratados se agrupan en 6 órdenes que tratan repetidamente reglamentos acerca de la agricultura, las festividades, la ley de la familia, los daños, los rituales, las dietas alimenticias y las leyes de pureza. Ahora, a lo largo de los siglos, continúa el debate teológico entre las generaciones de los rabinos o de los maestros. Así que el judaísmo comenzaría a existir plenamente después de la destrucción del templo. La destrucción del sacrificio en el templo de Jerusalén significó inevitablemente que la religión llegó a divorciarse cada vez más del santuario y el sacrificio. Esta tendencia se vio poderosamente reforzada por el exilio babilónico, haciéndose necesaria una modificación de su religión para que pudieran sobrevivir los judíos. Entonces, no bastaba elaborar un culto sin sacrificios, sino que se necesitaba un nuevo enfoque vital separado del santuario. Después, podemos ver después de esto que ocurrió en el tiempo de que fueron deportados a Babilonia, Esdras se puede decir que fue el verdadero padre del judaísmo. ¿Por qué? Porque retornó de Babilonia a introducir y hacer cumplir no una nueva ley, sino una nueva manera de guardar la antigua ley. ¿Ok? Esto lo podemos constatar. Permítanme.
En Esdras capítulo 7, versículo 10, donde dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a Israel, sus estatutos y sus decretos. Entonces, podemos entender con todo esto, ahora que Esdras reinicia nuevamente, por decirlo de alguna manera, el culto a Dios, nuevamente, después de mucho tiempo donde el culto ya no se había hecho por causa de que estaban deportados, ahora el culto vuelve nuevamente. El pastor, Sí, de, de los 4 grupos que usted hablaba, cómo se clasifica el judaísmo, ¿cuál era precisamente? Porque aquí vemos, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento enseñaba a no maldecir y a no matar. Entonces, cuando ya vemos en los tiempos del Señor Jesucristo, ahí vemos también en el capítulo 7 de el libro de Juan, sí, dice el 19, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué os procurarme? ¿Por qué procuráis matarme? Entonces, mire, aquí le pregunto porque habían judíos que creían en él y lo seguían, pero sí, habían judíos que estaban en contra. Y ahí sí. vemos ya más adelante cómo maldecían, dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces, yo creo que ellos, no sé, de acuerdo a la clasificación, qué tipo de judíos eran ellos que estaban todo contrarios y tenían el Antiguo Testamento más las 613 leyes, ¿sí? Que así lo consideraban como una tradición, ¿no? Sí, O sea, claro. lo que pregunta es, ¿qué tipo de acuerdo a la clasificación que usted dijo de los grupos, qué tipo de judíos eran? Bueno, la clasificación que yo les di es cómo se denominan hoy los judíos. Hoy por hoy los judíos se denominan en estas 4 clasificaciones. Hoy en día, por ejemplo, hay judíos racionalistas, los cuales han abandonado la fe de sus padres, los judíos liberales que se han apartado del cumplimiento estricto de su religión, ellos no quieren nada, ni ritos, ni nada de eso. Tenemos los judíos ortodoxos, que se supone que de los que usted me está hablando eran judíos ortodoxos, eran fariseos, si no mal recuerdo, porque eso de que lo último que leyó, que dijo que esta gente que no sabe o que está ignorante, maldita es, creo que fue uno de los fariseos. ¿Es cierto? Entonces, estos judíos ortodoxos, los judíos ortodoxos en el día de hoy y en el tiempo de Jesús, esta palabra ortodoxo quiere decir que son apegados a la ley, que son gente que vive para su religión, que tratan de cumplir al pie de la letra la religión. Si usted se mete, por ejemplo, a YouTube y busca un judío busca un video acerca de los judíos o de colonias judías, por eso es que los judíos tienen un cierto tipo de vestimenta. Cada uno de sus sombreritos tiene un significado.
Y son gente, de hecho, hace un tiempo yo veía un reportaje donde esta persona que hace el reportaje entra a una colonia judía y inmediatamente la gente se da cuenta que es alguien, porque todos se visten iguales, ¿me entiendes? Todos se visten. Entonces, los judíos ortodoxos son aquellos que están pegados a la ley, creen en el Antiguo Testamento, creen en las doctrinas del infierno, del juicio final, ¿ok? Están muy pegados al Talmud, que contienen las leyes civiles y religiosas, ciertamente, como decía. Entonces, la respuesta a esta pregunta que usted me hace, creo que entrarían en el judaísmo ortodoxo, aunque de esta lista yo hablaba de los judíos en el día de hoy, porque el cuarto grupo era el judío convertido a Jesucristo. Eso es lo que hay hoy por hoy. Pero enfáticamente ese grupo que decía, o esas personas que dijeron, pertenecían a un grupo ortodoxo, porque enfáticamente los que se opusieron a Cristo no fueron ni los ladrones ni las prostitutas, fueron los religiosos del templo, los que enseñaban continuamente la ley de Moisés, los que enseñaban que iba a venir un profeta, los que enseñaban que vendría el ungido, esos que tenían la esperanza de que las profecías se cumplieran, fueron los que crucificaron a Jesús. Esos mismos que recibieron a Jesús con palmas cuando él entró a Jerusalén, fueron los mismos que alborotaron a la gente para gritarle, crucifícale. Fueron los judíos los que llevaron a Jesús ante Pilato, lo acusaron primero cuando fueron por Jesús, lo hicieron ilegalmente y hicieron, apresaron a Jesús ellos, no los romanos, ¿ok? Ya después lo entregaron en las manos de los romanos. Entonces, ellos fueron, pero fueron los judíos ortodoxos, enfáticamente. Los que guardaban la ley, los que tenían el Talmud, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si quedó clara la pregunta, hermano. Sí, pastor, el último que quería preguntarle, Sí, ¿cuál con es la todo gusto. bibliografía sobre ese comentario? Porque está muy interesante. Bueno, pues de hecho yo me estoy basando en la historia bíblica que usted me está comentando. Enfáticamente, si hace un estudio analítico respecto a quiénes fueron las personas que estaban acusando y que hicieron esos comentarios, nos daremos cuenta que eran judíos ortodoxos. Ahora, sencillamente usted estudie a qué se refiere un judío ortodoxo, por qué es un judío ortodoxo diferente, porque hay muchos judíos que simplemente son judíos por patria, por nación, pero esos son judíos que guardan la ley, que están sometidos a la ley de Dios. Hoy en día yo tuve un jefe judío, pues que guardaba los días, de hecho él faltaba siempre en algunas fechas importantes y no llegaba a trabajar. El sastre, mandaban por un sastre que le iba y le hacía medidas para su ropa porque venía un día sagrado para ellos y estaba no, en cada fiesta que celebraban porque era judío. No sé si sus padres eran ortodoxos, pero él era bien mundano. Aunque iba pues a las celebraciones, él hablaba como todo un mundano, él decía, o sea, él sencillamente era alguien que fingía ser, pero no era nada. Y así hay muchos hoy en el día, en el día de hoy. Así como hay muchos cristianos iguales que dicen ser y no son nada. Entonces, igual en el judaísmo. Entonces, sencillamente busque qué es un judío ortodoxo. ¿Cuáles son las características de un judío ortodoxo? Y con esto que les comenté, bueno, pues podríamos comparar. ¿De acuerdo? Incluso en otra época de Cristo, los fariseos, fíjense, los fariseos
era el comentario que iba a hacer. Exaltaban el culto en el templo. Exaltaban el culto como un deber y como medio principal de adoración a Dios. Ahora, como resultado y en vida de Cristo, hubo cientos de sinagogas en Jerusalén. Alrededor de 90 después de Cristo, los líderes fariseos pretendieron excluir a los que consideraban herejes, y en estos incluía a los cristianos hebreos en la sinagoga, y estos eran judíos ortodoxos. Ahora, los fariseos fueron siempre un grupo minoritario y a menudo fueron muy impopulares. Triunfaron en su influencia y bueno, en este caso, los rabinos exaltaron de tal manera el papel y el valor de la Torá que su observancia constituía y justificaba la existencia de la nación de Israel. La Torá tomaba una posición en el judaísmo tan importante como lo que es Cristo en el cristianismo. Por eso Pablo en su doctrina, en la visión de la ley para hacer resaltar el pecado, él resultó odioso al judaísmo ortodoxo. En el judaísmo, guardar la Torá se iba a convertir en la preocupación personal de todo judío piadoso, cubriendo toda la vida de una persona. Ahora, ¿cuáles son las creencias de los judíos? Como inicio, la religión judía es monoteísta. Cree en un solo Dios, creador y señor del universo. Ya leímos Deuteronomio 6:4. Dios uno es, ¿ok? Bueno, hay una situación en ese sentido de que, como les comentaba al principio, dicen que los cristianos tenemos varios dioses por el asunto de la Trinidad, ¿ok? Los judíos están esperando el Mesías en sus creencias y ellos piensan que el Mesías será aquel que pondría fin al largo reinado del pecado y al establecimiento eterno de la justicia. Ellos creen que Dios promete a los justos un lugar en la vida del más allá. Entonces el ungido, el Mesías, inaugurará una era de paz y de seguridad universal. Eso es lo que creen. Y a pesar de que Jesús, cuando comienza su ministerio, lo hace diciendo a la gente que el reino de los cielos se ha acercado, y ese era un ofrecimiento, lo hace primero a los judíos, pero con razón la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y el hecho de que Israel rechazara al Mesías y su reino no quiere decir que hubiera fracasado en su propósito de introducir en el mundo esto, sino que por la transgresión vino la salvación a los gentiles, porque ellos cerraron sus oídos. ¿Qué celebraciones tienen los judíos? Bueno, los judíos celebran, en este caso, la ley judía establece un complejo de sistemas de leyes llamada Kashrun, en el que se establece una clara distinción entre alimentos permitidos y prohibidos. Por ejemplo, en el mundo occidental y en algunas partes de Estados Unidos, ¿ok? Hay una gran asimilación del judío, ¿ok? Y todos quieren observar las tradiciones. En el calendario judío fue establecido que su forma actual hace 1600 años atrás, el Sanedrín, que es el Tribunal Judicial Supremo, decidió secretamente armonizar el calendario judío con el calendario civil gregoriano. El calendario judío
Es un calendario lunar con 354 días al año que consta de 12 meses lunares de 29 a 30 días. Y como el calendario civil gregoriano o el calendario solar tiene 365 días, existe una discrepancia de 11 días entre ambos. Y como además las festividades judías debían de ser observadas en épocas establecidas, como se especifica en la Biblia, y hubo que agregar un mes adicional. Por ejemplo, el día judío. En el calendario judío, el día comienza y concluye con la puesta del sol, y no a la medianoche o a las 24 horas, como en el calendario que nosotros tenemos. La semana judía empieza el domingo. Por ejemplo, el Sabbat es el día de descanso que se observa desde el atardecer del viernes hasta el sábado por la noche. Este día proviene del relato bíblico de la creación, según en el cual Dios descansó el séptimo día, como aparece en el libro de Génesis. Ahora, durante el Sabbat se prohíbe el trabajo productivo, como transportar objetos, viajar, escribir, encender fuego, cocinar. Dentro de los 10 mandamientos que se repiten en el libro de Deuteronomio, el Sabbat se menciona como un día de descanso, y este día se celebra con el ritual de encender velas al ponerse el sol y se pronuncia una bendición. Entonces, tenemos fiestas principales como la Pascua, que se festeja por 7 u 8 días al mes, en el mes de Nisan, que es marzo o abril. La Pascua se celebraba más o menos por el día 15, la salida de los hijos de Israel de la tierra de la esclavitud. Ellos mencionan mucho Éxodo 12, del 1 al 3, donde dice, y habló Dios a Moisés, este mes será principio. Cada familia deberá tomar un cordero pascual que se ofrece como ofrenda y como signo de salvación. ¿Ok? Y es así como anualmente se hace esta festividad de la Pascua. De por sí la palabra Pascua, pasad es la palabra, quiere decir librar o pasar por alto. La celebración es la más antigua del calendario litúrgico, observada por el pueblo desde hace unos más de 3000 años. Entonces, bueno, hay mucho que decir respecto a esto. Entonces, ya tengo 1:20, hermano Israel. Y no quería romperle la inspiración porque está muy interesante todo lo que se está comentando. Pero en efecto, hemos concluido, pastor. Muchas gracias. De acuerdo, entonces la próxima semana, Dios mediante, nos vemos para yo poder mandar parte de un escrito para que tengan más, más material los alumnos. ¿Cómo hago, pastor? Me lo puede enviar al WhatsApp o le mando ahorita mi correo y lo subimos a la plataforma. Ok, te lo mando Sí, te lo mando al WhatsApp y ya de ahí, ok, yo te lo mando más o menos como por el día lunes por la tarde, martes por la perfecto. mañana, Sí, ¿sale? pastor, muchas gracias. Dios les bendiga a todos y muy buenas noches. Bendiciones Bendiciones, para todos. Buenas pastor. noches. Gracias a todos. Muchas gracias, Bendiciones. Virginia. Sí, amén.